Pues bien amigos, en este video tutorial quiero enseñarles de qué manera podemos crear las diapositivas para cuando vamos a proyectar como tal el tema principal de la prédica o los puntos principales también. Por ejemplo, poder nosotros mostrar algo como esto, así profesional, pero directamente desde Holyrics. Aquí están los puntos principales, de pronto un renglón con un color y otro renglón con otro color y darle obviamente una visual muy profesional. Así que si tú quieres aprender de qué manera podemos crear esto desde Holyrics, quédate a ver este video tutorial completico que va a estar muy interesante. Nos vemos entonces después del intro. Pero antes de continuar, como siempre, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, ¿por qué hago este video? Porque he recibido comentarios de que les enseñe cómo crear esos textos o esas diapositivas para mostrar de pronto el tema o los puntos principales de la prédica. Pero todo esto desde Holyrics. Así que bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es muy importante. Vamos a buscar ese background, ese fondo que es el que nos va a ayudar a nosotros para darle obviamente una relación aspecto visual muy profesional. ¿Qué vamos a hacer en este caso amigos? Vamos a ir a esta página de acá que es muy conocida y es la de Canva, claro que sí. Aquí en Canva se encuentran bastantes cosas que podemos utilizar, bastantes backgrounds o fondos, como por ejemplo este que es el que vamos a utilizar el día de hoy, que es el que les estaba mostrando. Se los voy a dejar aquí abajo para que lo puedan descargar efectivamente sin los logos, obvio está, que estos son los de la iglesia, o también tenemos otro como estos de acá. Hay muchas plantillas que ustedes pueden utilizar, claro que sí, en medio de cuando ustedes estén buscando algo y ese fondo de ese tema, de esa plantilla les guste, pues tan solo le quitan el texto y listo, ya lo pueden utilizar. Como pueden ver, yo tengo todos estos de acá. Hemos utilizado a través de la iglesia muchos de esos. Mira, acá hay otro, por acá hay otro que también podemos estar utilizando. Así que bueno, muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Después de que ya tenemos esa plantilla y ya tenemos ese background seleccionado, vamos a ir aquí a compartir. Y aquí en compartir vamos a ir a descargar. En descargar, pues si ustedes tienen de pronto muchas plantillas o backgrounds dentro de una sola carpeta, pues acá les va a salir todas las páginas. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en quitar todas las páginas y vamos a seleccionar precisamente el que nos interesa o el que nos gusta, ¿no? Puede ser que de pronto queramos el de la página 8 o que en este caso queramos el de la página 15 o que en este caso queramos el de la página 16. Vamos a descargar esos tres, le vamos a decir hecho y les aconsejo que lo descarguen en PNG. ¿Listo? Vamos a decirle aquí descargar. Inmediatamente él nos va a empezar a descargar las imágenes para que nosotros las podamos usar en este caso en nuestro Holyrics. ¿Listo? Aquí ya está el punto zip. Así que voy a ir en este caso aquí a descargas. Voy a ir aquí en esta parte y le daré extraer aquí. ¿Listo? Para que me queden esta carpetica con estas tres imágenes. Seguido de esto, ¿qué vamos a hacer amigos? Vamos a ir a nuestro Holyrics, herramienta principal. Y aquí en nuestro Holyrics, como ustedes ven, yo ya tengo acá una. ¿Listo? Pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Yo voy a eliminar aquí esta parte. Vamos a eliminarla. ¿Listo? Clic derecho, eliminar y se fue. Listo. Ya no queda más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un tema, pero vamos a crear un tema, ¿por qué? Porque vamos a seleccionar en ese tema el color, la fuente, la sombra, el contorno y demás, ¿listo? Así que bueno, ustedes le dan aquí en los tres punticos y le dan crear. Apenas ustedes le den crear, se va a abrir algo como esto de acá, que es una pantalla adicional para crear nuestro tema. ¿Qué vamos a hacer aquí que nos va a servir bastante? En este tema no vamos a poner un fondo, no lo vamos a poner, no vamos a poner ese fondo porque obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a diferentes prédicas, ¿cierto? Diferentes fondos. Así que aquí lo único que vamos a hacer es solamente poner el texto. Por ejemplo, la fuente va a ser la Helsinki, en este caso que es la que yo estoy utilizando, la voy a dejar en negrilla. Le voy a dar un color. Este color obviamente del texto tiene que ser muy similar a ese contraste que viene en el background, ¿no? Así que bueno, yo lo voy a dejar aquí en este color como color hueso y le voy a dar una dimensión, o sí, una dimensión de 16, ¿listo? A la letra como tal. Voy a darle un efecto, en este caso un efecto de un contorno negro de 25 y una sombra acá.
Es muy importante que si no sabes en este caso crear los temas, pues veas el video que te voy a dejar por acá en esta parte de arriba, por allí te voy a dejar esa etiqueta para que aprendas a crear esos temas, ¿no? Aquí no vamos a profundizar tanto en ese tema, en esa parte. Así que bueno, teniendo esto, vamos a ponerle el nombre, que en este caso pues vamos a dejarlo como para el texto. O pueden, por ejemplo, aquí poner, no sé, plantilla, ¿cierto? Plantilla predica. Y vamos a aprovechar este tema también para cargar unas imágenes. Si de pronto ustedes no saben cómo se cargan esas imágenes, entonces lo vamos a hacer de la manera más fácil. Miren, acá en cambiar, vamos a ir a mis imágenes, porque acá les salen mis imágenes, mis videos, mis imágenes, texturas, animaciones y demás. Entonces, cuando ya estemos aquí, amigos, vamos a utilizar la parte de imágenes para algo muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? La parte de las imágenes que descargamos, estas imágenes de acá, las vamos a pasar en este caso a escritorio, a documentos, a una ruta donde ustedes puedan encontrar ahorita aquí, por ejemplo, en este caso yo lo pasé a escritorio y le voy a dar acá, haga clic para seleccionar un archivo. ¿Listo? Lo que voy a hacer aquí es que voy a ir a escritorio, ¿bien? Y aquí voy a seleccionar en este caso las dos imágenes que acabo de descargar. E inmediatamente, pues aquí ya las va a seleccionar. Tan solo le voy a dar aquí en este caso como cerrar, ¿listo? Válido que hayan quedado cargadas. Sí, quedaron cargadas, ¿listo? No selecciono ninguna imagen en este caso. Y le voy a dar aquí guardar. Bien. Ahora, teniendo esto claro, amigos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a utilizar el texto ya para crear nuestra diapositiva. Vamos a ir aquí a nuevo y de nuevo vamos a decirle aquí en texto. ¿Listo? Se abre esta opción de acá donde vamos a poner aquí, por ejemplo, prédica domingo. Bien, ahí lo tenemos. Y aquí es donde vamos a empezar entonces a escribir. Yo ya tengo aquí una plantilla que normalmente mi pastor pues siempre me envía como el tema, los 3 puntos principales, las conclusiones y demás. Entonces yo le voy a dar acá control C, voy a ir acá control V, ¿listo? Y voy a empezar a ordenarlo, a organizarlo, claro está. Para pasar de diapositiva a diapositiva, tan solo tengo que darle doble enter, ¿listo? Ya quedó entonces el primer punto en este caso, que se llama ¿qué servicio? Ese es el título de la prédica, ¿listo? Vamos a ver acá, llamados a servir al Señor. Bien, llamamos a servir al Señor. Y aquí todos estamos llamados a servir al Señor, 1 Corintios 3. Listo, aquí está. Veamos qué implica al servir, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos poner acá, por ejemplo? Aquí podemos poner doble enter y, por ejemplo, esta parte de aquí, servir al Señor implica aquí y aquí. Listo. Aquí vamos. Ya están las conclusiones y ya lo tenemos de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner ese background que ya llevamos. ¿Y dónde lo tenemos? Si de pronto esta parte de abajo a ustedes no les sale, ¿listo? Es porque tienen el pie de temas apagado. Entonces, mírenlo, acá está. ¿Listo? Mostrar pie de página de temas. Aquí está. Entonces, en imágenes, lo que vamos a hacer, amigos, es buscar esa imagen que nosotros ya descargamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá, ¿listo? Y le voy a dar acá, soltar. Recuerden que no es solo sobre la diapositiva, sino que es sobre esta diapositiva y todas las siguientes. Listo, amigos, ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer para que podamos escoger el color, el texto, todo lo que nosotros ya configuramos en un tema? Vamos a ir aquí, a esta parte de acá, y vamos a seleccionar ese tema que nosotros ya creamos, que en este caso se llama plantilla prédica, ¿no? Miren, ya estaba seleccionado. Plantilla prédica, ¿listo? Le doy doble clic en este caso, y ya entonces tenemos como tal unas diapositivas ya creadas. Vamos a ver qué tal se ven. Vamos a darle aquí guardar, ¿listo? Y lo que yo voy a hacer es entonces para mostrarles a ustedes, voy a tomar aquí el servidor, ¿listo? Este de aquí, para que podamos ver apenas yo proyecte. Entonces voy a irme aquí, doble clic obviamente para presentar, ¿listo? Y voy a mandar esto para acá, para la izquierda, en este caso. Y de esta manera se está viendo en este momento cómo está. Voy a cerrar aquí, ¿listo? Y se está viendo cómo está quedando. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que darle como un estilo de pronto ya diferente, como por ejemplo, no sé, me gustaría que esta parte que dice aquí, servir al Señor implica, esté como más pequeño, ¿cierto? Y trabajar en equipo, versículo 1 y 9 como más grande y en otro color como para que resalte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso?
Vamos a ir nuevamente a nuestro Holyrics y aquí vamos a decirle aquí editar. ¿Listo? Aquí en editar, uy, espérenme que estoy donde no es. Aquí en editar, ¿listo? Predica, domingo, texto, editar. Vamos a ir a una parte muy importante, muchos de ustedes de pronto no la conocen, es la de los tres punticos, un editor avanzado. ¿Listo? El editor avanzado nos pone aquí como ya nuestros ítems de cada una de esas diapositivas que empezamos a crear. Y entonces lo que vamos a hacer es editar estos tres puntos de acá. Entonces, le doy doble clic, ¿listo? O le doy editar, como ustedes quieran. Entonces, yo le doy doble clic, ¿listo? Lo que voy a hacer es entonces poner más pequeño el servir al Señor. Entonces, yo lo que hago es que lo selecciono, ¿verdad? Y le pongo, puede ser, por ejemplo, un 80. Un 80. Lo pongo más pequeño, ¿no? Miren, 80. ¿Listo? Ahí está. Ahora, lo que hago es que bajo este versículo aquí, para que se vea de esta manera bien chévere, y selecciono este para darle un color diferente como tal, no sé, puede ser un color blanco, puede ser un color, no sé, como ustedes de pronto se sientan más cómodos, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, aquí un color blanco, le voy a dar a elegir y miren que en este caso, aquí abajo ya queda el servir al Señor implica con un color y trabajar en equipo con otro color y ya más ajustado, ¿no? Digamos que ya más cómodo también, más cómodo, más chévere. Este podría ser un 70 yo creo. Eso, sí, así. Listo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a ir a hacer lo mismo con los otros. ¿Listo? Voy a seleccionar lo mismo. Voy a darle acá 70. Voy a coger este de acá. Voy a darle un color blanco. ¿Listo? Blanco. Le digo elegir. Y bajo este versículo para acá. Y le voy a dar OK. Y lo mismo hago con este de acá. Selecciono este de aquí. Le digo 70. Pongo este de acá. Lo coloco en blanco. Le digo elegir. Y listo, enter. Ahí está, amigos. Ahora, ¿qué más tendríamos que editar? Todos estamos llamados al servicio. Primera de Corintios, por ejemplo, el Corintios también lo podríamos en este caso editar. Lo podríamos hacer de esta manera, tomarlo ahí y darle un color de pronto también blanco o un color más, no sé, llamativo. Eso ya queda al gusto de ustedes. Listo, ahí está. Y le voy a dar OK. Y listo. De esa manera ya queda, digamos, ajustado, ¿no? Bien, ahora, ya teniendo esto acá, le vamos a dar guardar, ¿listo? Le doy escape para guardar cambios y le voy a dar proyectar nuevamente y listo. Aquí hice diferentes ajustes. Por ejemplo, entonces, vamos a proyectarlo. Se llama ¿qué servicio? Ya vamos a servir al Señor. Todos estamos llamados a servir al Señor, Primera de Corintios 3, con otro color, ¿no? Totalmente diferente. Veamos qué implica servir al Señor. Ahí viene entonces, servir al Señor implica, punto principal, trabajar en equipo. Segundo punto principal, trabajar con excelencia. Tercer punto principal, trabajar con pureza. ¿Listo? Y ya vienen como las conclusiones que de pronto también si ustedes en su momento quieren darle algún otro efecto u otro color, también lo pueden hacer. De esta manera, amigos, es como ustedes pueden crear los textos, las diapositivas de las prédicas que sus pastores en este caso de pronto los ponga al equipo de visuales a realizar. Es muy fácil realmente cómo lo podemos hacer, ¿no? Pueden crear el tema para, obviamente, digamos en este caso, puede ser la misma fuente, el mismo tamaño, pero según el fondo le vas cambiando el color. ¿Listo? Entonces, pues eso fue todo, amigos. Espero que de verdad les haya gustado este video tutorial. Déjame saber aquí abajo en la cajita de comentarios si lo implementarías. Y también me gustaría también saber si te pareció fácil entender este video sobre cómo crear los textos en Holyrics o las diapositivas de las prédicas desde Holyrics. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones, compartas este video para que todos sigamos aprendiendo. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.